a leer el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, del 26 al 34. Voy a pedir entonces a nuestro hermano Edwin Alfredo Escobar Portillo que nos lleve con la lectura. Podemos hacerla de manera antifonal para que todos participemos. Amén. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Amén. Libro de San Lucas, capítulo 23, versículos del 26 al 34. Vamos a leer de manera antifonal. Yo leo los pares, usted me ayuda con los impares. Al final nos unimos en el 34 todos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de esta manera: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase detrás Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, Y el pueblo lloraba por por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días que vendrán bienaventuradas las estériles y los vientres que no pusieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si el árbol hacen estas cosas, el seco llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. 34 todos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Venimos en palabra de oración. Padre y Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque ahora podemos leer lo que un día tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a entender ese sacrificio que, Dios mío, no se compara con nada. Nada, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es mayor, Señor, de cualquier sacrificio que nosotros hagamos. Es por eso que te queremos pedir, papito lindo, que nos ayudes a entender tu palabra. Y es por eso que también te pedimos que utilices a nuestro pastor, que no sean sus pensamientos, que no sea el conocimiento que él tiene, Señor, sino tu revelación divina a través de sus labios, la cual pueda ser expuesta, y que nosotros podamos salir edificados de esta tu casa. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Pastor. Gracias. Podemos tomar asiento, hermanos. Queremos con este mensaje que puedas conocer más sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y valorarlo, hermanos, porque este acto es un acto de amor, con el deseo de salvar a todo aquel que le busque, y no solamente salvarlo, sino que perdonarlo de todos sus pecados. Hay dos cosas importantes que tenemos que entender. Número uno, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección aperturó algo conocido como la dispensación de la gracia. ¿Dispensación de qué le dije? De la gracia. Eso es muy, pero muy importante. Si usted se pierde, si usted quiere vivir practicando la ley, lastimosamente no le va a encontrar sabor al Evangelio, o está haciendo vano el sacrificio de Cristo. Hemos dicho también, hermanos, con su muerte y su resurrección nos da la oportunidad a aquellos que creemos en su sacrificio, en una promesa maravillosa que dijo: yo soy la resurrección. Jesús sufrió en la cruz, murió, pero al tercer día resucitó. Amén. Él es el primero en resucitar después de la muerte. Amén. Y luego nos va a dar a nosotros el privilegio, a todos aquellos que hemos creído, no solamente bajo la dispensación de la gracia, sino que hemos visto que también en otras dispensaciones también hay salvos, pero hay un orden. Por eso dijo Jesús que los últimos serán los primeros. Tenemos nosotros la bendición de participar en esa resurrección, y son de las dos cosas que yo quisiera pues clarificar en su mente. Primero, el problema de muchos, y se pierden en cuanto a la interpretación de la palabra, es, hermano, porque no lo hacen a la luz de los principios de las
dispensaciones. Hemos dicho que hay 7 dispensaciones en toda la Escritura, y una de ellas es la dispensación, hermana Evelyn, de la inocencia. La número 2, hermano Edwin, de la conciencia. De la conciencia. Número 3, hermana Irma. ¿Alguien me puede ayudar? Del gobierno humano, así es. La 4, hermano Ulises, la de la promesa, la dispensación de la promesa. La número 5, hermano Miguel Morán, la dispensación de la ley. La número 6, hermano William, en la que estamos, la dispensación de la gracia. Y la 7ª, hermana Marina, estamos en la del reino milenial. Esas son las 7. Y si yo pretendo aplicar un versículo fuera de esa dispensación, no me va a aplicar, no me va a funcionar. Por ejemplo, en el capítulo 24 habla y dice: y todo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ese versículo, hermanos, es tribulacionario. No significa que yo no lo puedo espiritualizar, pero no lo puedo aplicar literalmente. ¿Por qué? Porque es para una dispensación. Entonces yo, si lo aplico mal, tergiverso la Escritura y obligo a la gente a perseverar en lugar de mantenerse creyendo en el Señor. Ahora, dijimos que la resurrección, la Escritura habla de la primera resurrección y segunda resurrección. La primera resurrección, hermana Yancy, ¿para qué es? La primera resurrección para salvación. Y la segunda resurrección, hermano Ulises, ¿con qué ha comido? Condenación. Para condenación, gracias. Amén, para condenación. Entonces, hemos hablado o hemos aprendido acerca de la resurrección varios principios. Número 1, dice la Escritura: por medio de Jesucristo erráis, dijo el Señor, porque en el cielo ni comeréis, ni tampoco nos vamos a casar. Allá no va a haber esa felicidad de matrimonio, amén. ¿Ok? No va a haber matrimonio, no va a haber reproducción en el cielo. No va a necesitar usted. La comida sirve para ese cuerpo terrenal, pero no para el alma. ¿Ok? Entonces, hemos venido hablando acerca de la resurrección y decía Pablo, es necesario en 1 Corintios 15 que esto corruptible, nosotros hemos heredado el pecado original de Adán y de Eva. ¿Sí? ¿Cuál fue? El pecado de la muerte. Amén. Todos, sin excepción, envejecemos. Amén. Amén. ¿O usted cree de 12 todavía? ¿Y de dónde? Amén. Esas son etapas las que viven algunas hermanas cuarentonas que todavía vuelven a querer vivir de 20, ¿verdad? Y otras esperan más hasta de 15, quienes esperaban hasta menos. Mire, el punto es, hermano, oiga bien, hablando acerca de la resurrección, decía Pablo, es necesario que esto corruptible, nosotros, hermanos, Pablo dijo también que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es justificado usted? ¿Cómo puede ser reconciliado usted? Por medio del sacrificio de Jesucristo. Y para ello, entonces, hablar de la primera resurrección, para que lo asimile, para que lo entienda, tiene que entender lo que esto es por etapas. Cristo es la primicia. Y dijo él, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando Esteban fue muerto apedreado, dijo, veo en los cielos al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Entonces Jesús fue a preparar lugar para que nosotros también vayamos. Y entonces se da el proceso de la primera resurrección. Número 1, dijimos que son los muertos en Cristo. Esos son los primeros que participan en la primera resurrección. Luego los segundos, ¿quiénes son? Los que estemos vivos de la dispensación de la gracia. ¿Ok? De la dispensación de la gracia. En un abrir y cerrar de ojos va a sonar una trompeta. Ahí Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 dice,
Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como cuando usted le hace, vea, así, le guiña el ojo a alguien, rápido, arpazo, va a venir el Señor, va a tomar rápidamente. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Da inicio aquí en la tierra la semana 70 a Daniel en el capítulo 27. No, capítulo 9. Capítulo 9, 26, del 26 al 27, se le revela las 70 semanas destinadas para el pueblo de Israel. Y ya 483 años ya se cumplieron. Estas semanas son compuestas por 7. Ya se cumplieron años. Ya se cumplieron 483 desde la reconstrucción de Jerusalén en el 444 hasta la entrada triunfal de Jesús. Allá, hermanos, cuando lo montaron en un pollino, donde dice la profecía de Zacarías 9:9, he ahí tu rey viene montado en un pollino. Pero luego dice Daniel también que después, en pocos días, se le quitará la vida al Mesías, que es lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Ok? Entonces, la gracia era un misterio. Y por eso es que no se ha dado todavía esa famosa semana 70, que en el Apocalipsis es conocida como la gran tribulación. ¿Me va siguiendo todavía ahí? Ok, entonces cuando los muertos en Cristo, solo los muertos en Cristo, no todavía las demás otras dispensaciones. Si estamos en la sexta, tenemos que ver los salvos de las otras 5 dispensaciones. Ok, entonces los muertos en Cristo, los que estamos vivos, somos llevados al cielo. ¿A qué, pastor? A la boda del Cordero. Así más o menos lo describe la Escritura para que lo entendamos. Nosotros somos la novia, Jesús es el novio y nos casamos en el cielo. Ahí en el cielo vamos a algo que se llama el tribunal de Cristo, conocido en la Reina Valera. Pero realmente en 2 Corintios 5 y algo es, ¿verdad? 5:2, ¿verdad? 10, gracias. 2 Corintios 5:10 habla del famoso tribunal de Cristo. Pero ese tribunal no es para que usted sea juzgado. Usted ya ha sido justificado por medio del sacrificio de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Allá no vamos a ser condenados. Ahora, pero también le tengo una noticia: no te vas de aquí sin pagarle a Dios las consecuencias de tu pecado. Amén. Porque la gracia no es licencia para hacer lo que hagas con tu vida, lo que tú quieras, o para que te acomodes el pecado. Y como estamos en la gracia, sigamos fornicando. ¿Y qué? Todo tiene su precio. ¿Sí? No es mal que resista 100 años ni pecador. Si usted no se sabe dónde está ahorita, y aunque esté en la gracia, de alguna manera Dios te va a pasar la factura. Pero sos salvo. Eso no significa que perdés la salvación. El pecado lo que te hace es que te resta bendición, te interrumpe la comunión con Dios. Ya escucharon, no, vámonos para el tribunal de Cristo, ¿le parece? Aquí, allá, y te pone, ay, pastor, me está tirando con mi marido, con el que no duerme, no es mi mujer. Sigamos, pues. Miren, ok, estamos allá en el cielo. Allá, el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo dura 7 años exactamente, los de la tribulación. Al final de esos 7 años, y en esos 7 años aplica el capítulo 24 de ese versículo que dice: y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En la tribulación hemos dicho que hay personas que también van a ser salvas, pero solamente de 2 maneras. Una, o pagando con su vida, se resisten a poner el sello del anticristo, el sistema del famoso 666, o perseveran y andan huyendo por esos 7 años. Al final de esos 7 años se va a dar una famosa guerra llamada la de Armagedón. Esa guerra de Armagedón, el anticristo va a orquestar toda una guerra de todos los países del mundo para que combatan contra Israel, para que se acabe en esa nación. Y entonces va a venir Jesús montado en un caballo. No viene a pacificar, viene como rey,
como lo que ha sido siempre. Amén. Viene montado y dice que Juan vio inscrito en su muslo una inscripción que decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A esa guerra, mis amados, sucede algo. Después de esa guerra se apertura la última dispensación del reino. Ahí van a resucitar los que murieron en la tribulación. ¿Quiénes van a resucitar? Los que murieron en la tribulación. Los que no murieron tienen un cuerpo todavía pecaminoso, igual que el suyo, carnal igual que el suyo. Entonces ellos, ahora hermanos, en nuestros tiempos, ¿cuánto es la edad que usted puede durar? Si se cuida, póngale 90 años de promedio, aunque con su pecado no creo que dure mucho. Pero piense, por favor, no sé cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a durar? Pero ¿qué vamos? Y esa gente que pase, pastor, ¿cómo va a ser? Tiene que ir allá a Israel a comer del árbol de la vida, para que pueda él sobrevivir esos 1000 años. Y en esos 1000 años va a haber reproducción y no va a haber muerte. Entonces va a haber una sobrepoblación. En esos 1000 años Satanás es encadenado por ese tiempo. Entonces el Señor resucita a los que han muerto. ¿En qué le dije? En la tribulación, los que no se dejaron poner el sello. Luego los que están vivos, pues ellos pasan con ese cuerpo y el Señor los capacita para que duren 1000 años. Luego el Señor resucita, oiga bien, en esa dispensación del milenio, a los salvos de las otras o del Antiguo Testamento, a las otras dispensaciones. Entonces, hasta ahí en el milenio va a resucitar. Ahí vamos a conocer a Levita, con que vos comiste de ese fruto. No la vamos a reclamar. Amén. Por vos yo tengo que obedecerle a mi marido, fíjate. Por vos me duele cuando paro los hijos, ¿verdad? Ahí vamos a reclamar a Adán. Por vos es que trabajo como el negrito del batel. Por es que, y ahí vamos a empezar. Entonces ellos resucitan, o el Señor los resucita hasta el milenio. Ahí el Señor resucita también a los de la dispensación de la conciencia. Ahí el Señor resucita también a los del gobierno humano. Ahí el Señor resucita a los de la promesa. Ahí resucita el Señor de los de la ley. Hasta el milenio. Ahí, hermanos, ya cumplimos la primera resurrección. ¿Ok? Luego falta la segunda resurrección. Pero la segunda resurrección, según Apocalipsis 20, es para condenación. Han habido personas de todas las dispensaciones que van a ser condenadas, no van a tener la bendición y el privilegio que nosotros hoy gozamos. Y dele gracias a Dios que usted tuvo la oportunidad de rendir su vida a Jesús. Y qué bueno que lo hizo a tiempo, porque si usted se muere sin Cristo, usted va a participar en la segunda resurrección. Y si usted cree que por venir a la iglesia usted es salvo, está equivocado. Se va a quedar en el rapto. Si usted cree que por servir es salvo, se va a quedar. Usted tiene que estar seguro que la salvación es por creer. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia, no por la ley, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí sucede lo que es la resurrección en el juicio del gran trono blanco. No hay nadie, ¿no? Cualquiera puede decir. Nosotros tenemos una expresión que dicen: mira, muerto el chucho y acabó la rabia. No, todavía no. Todavía tiene que rendir cuentas Hitler de todas esas matanzas que hizo. Tienen que aparecer Herodes, que dio la orden para que
flagelaran el cuerpo de Jesús. Tiene que resucitar, Pilato, Herodes, que se burló del Señor y le puso un manto escarlata y empezó a decir: tú sos el rey. Todos esos soldados que lo golpearon tienen que resucitar. No, ellos ya se murieron, pero el Señor los va a despertar y les va a mostrar qué tan cerca tuvieron al Salvador y lo rechazaron. Allá en la segunda resurrección. Amén. ¿Estamos ahí? Si quiere, el próximo miércoles hacemos preguntas y respuestas si usted tiene alguna duda de algo. Por ejemplo, el hermano Ulises me hizo una pregunta acerca de los dos testigos en la, ¿cómo se llama? En la tribulación aparecen dos testigos. ¿Quiénes son? Algunos teólogos dicen que posiblemente sea Moisés, Elías, o Elías, Moisés o Enoc, cualquiera de ellos tres. Ahí le compartía yo que Jesús dijo que Elías ya había venido y que no le conocieron, que era Juan el Bautista. Entonces hay una teoría posiblemente que no sean ni siquiera ellos, sino que sean otros personajes. Y en sí, cosas que tal vez usted tiene como interrogante, y tal vez si no las sabemos, pues después la investigamos. Bien, vamos a ver, hermanos. Metámonos ahora al texto que hemos leído, donde dice crucifixión y muerte de Jesús. ¿Estamos ahí? Ok, queremos compartir también, hermanos, que hay distintos tipos de cruces. Yo le voy a dar nada más, por cuestión de estudio, 4 tipos de cruces en los tiempos de Jesús. Ahora hay más. Por ejemplo, los de la Iglesia Católica Ortodoxa tienen una diferente, y se la voy a mostrar el próximo miércoles, pero hoy quisiera que conozcamos varios tipos de cruces que había en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, hay una conocida como la commisa o antoninia, o la cruz análoga. Esa cruz en forma de T, esa es conocida como la cruz análoga o antoniana. Esa es una de las cruces que había en los tiempos de Jesús. Otra, que esta la tenían los griegos, o por medio de los griegos así crucificaban a la gente, era la de brazos iguales. La de brazos iguales es otra cruz. Ellos ahí ponían a la persona y ahí la crucificaban. Note que esa tiene los ¿cómo se llamarían a esto? Los horizontales, verticales son a la misma distancia. Sí, son iguales. Simétricos. Sí, pero los palos no, ¿cómo llamarle eso? Pero bueno, al formar esa cruz, son iguales. Los maderos, gracias. Gracias, hermano, que iluminadas, gracias. Gracias, Señor, espíritu de sabiduría. Esos maderos los cortaban de formas iguales, tanto el horizontal como el vertical, los cortaban del mismo tamaño. Eso lo tenía la característica de los griegos. Luego está la inmisa o la capitata o latina. La latina es otra. Esa cruz la ocupaban mucho los romanos, y por lo que dice lo que es el Nuevo Testamento, que a Jesús le clavaron un rótulo, un nombre, Rey de los Judíos. Por eso no puede ser la cruz análoga, porque esa no tenía una base arriba. Entonces, ¿a dónde le pusieron el rótulo de Jesús, Rey de los Judíos? Y estaba la última, la de Cusata o Andriana, o de Aspa, o también conocida como la de San Andrés. Esa es como una en forma de X. Su colocación era en forma de X, ¿verdad? Sería en posición diagonal los maderos. Gracias, hermano. Los maderos, ¿verdad? En forma diagonal. Esos 4 tipos de cruces habían en los tiempos de Jesús. Ahora, la palabra en griego cruz es stauros. La palabra en griego es stauros y significa un poste, una estaca o pilotes destinados a servir como base. Esa es la palabra griega para decir cruz
es Taurus. Ahora, en el latín, por eso no nos cuesta llamarle cruz, porque así se escribe cruz, o palus, que significa estaca. También servía de trasfondo a esta expresión lo que es el palo en el Nuevo Testamento. Fíjese que se usó 28 veces la palabra cruz, y la palabra crucificar, o sea el verbo, se utiliza 46 veces. Este uso de la cruz era una forma de castigo que la vinieron adoptando los griegos, los romanos, de los fenicios, de los persas y los cartagineses. O sea, eran esta manera de hacer sufrir a las personas era muy antigua, y lo retomaron los griegos y los romanos. En el tiempo de Jesús prácticamente se utilizaba solamente, se practicaba mucho casi, solamente la cruz análoga o la cruz latina, los romanos. También otra cosa, importante, es que para el judío morir en un madero, esto representaba una maldición. Para el judío morir en un madero representaba una maldición. Si alguien me encuentra, por favor, Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23. Y cuando lo encuentre, si me lo lee, por favor. Deuteronomio 21:23. ¿Qué dice? Dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oiga, porque maldito por Dios el que es colgado en un madero. Los judíos no crucificaban. Los judíos no tenían esa costumbre. En cambio, otros pueblos en los tiempos de ellos, si los colgaban en un madero, ellos consideraban que era una maldición. Ahora, a la luz de la resurrección, o sea, ya en los tiempos de Jesús, la salvación se consiguió por medio de la crucifixión de Cristo, y ahí se triunfó sobre los poderes de la hostilidad. Y quería darle algunos versículos también bien importantes, donde para el judío morir en un madero era una maldición. Amén. Para el romano, para el griego, matar a alguien en una cruz era alguien de lo peor, un problema para la sociedad. Por eso dice un malhechor, aquello que ya no tenía remedio en la sociedad. Pero con el tiempo en el cristianismo, esa crucifixión y por medio de la resurrección, eso tuvo otra connotación. Y por ello, vámonos a 1 de Pedro 3:18. Si quiere anótelo, yo se lo voy a leer por cuestión de tiempo. Dice así 1 de Pedro 2:24, perdón. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, refiriéndose a la sanación espiritual. El Señor le puso cura al pecado por medio de su sacrificio. Entonces el sacrificio para el romano era acabar un malhechor, para el judío era una maldición, para el cristiano una gran victoria al pecado. Amén. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Mire qué dice ahí: para llevarnos ¿a dónde? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora vámonos a Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, otros versículos muy hermosos. Porque para nosotros
la cruz no es una maldición, tampoco la cruz fue, murió alguien cualquiera, no, ahí fue sacrificado el Cordero, el Hijo de Dios. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos. ¿Cuántos pecados dice? Todos. ¿Cuántos pecados dice? Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos, estoy en el 14, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿dónde? ¿Dónde? En la cruz. ¿Dónde comienza su fe? En el sacrificio de Cristo. ¿Dónde lo hizo Jesús? En su crucifixión. Hermanos, el uso público de la cruz fue adoptada, porque antes no se usaba mucho esto, sino que hubo un emperador romano allá por el siglo III, conocido como Constantino. Estaba sufriendo mucho el imperio romano y él vio en una visión una cruz y escuchó que dijo: con este símbolo ganarás. Y les mandó a tejer a todos sus soldados una cruz. Y eso influyó en él para que se convirtiera también, dicen algunos historiadores, al cristianismo. Y él impuso como religión el cristianismo en su gobierno. Así que esas cosas eran importantes, o quería que aprendiera acerca de la cruz. Vámonos ahora a algo tan importante sobre el camino hacia la crucifixión del Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de su crucifixión? Mire, leímos en el versículo 26, dice: llevándole, tomaron a cierto ¿qué? Simón de Cirene. A cierto Simón de Cirene. ¿Sabe que al leer los otros evangelios, cuando los soldados le dicen a Simón que le lleve, que le ayude a Jesús, sabe que en un principio Simón se negó? No quería, no sabía a quién estaba ayudando. No sabía a quién estaba ayudando. Y eso me lleva a mí a un principio. Hermanos, en ocasiones los privilegios en nuestra vida los pasamos desapercibidos. ¿No te das cuenta que es el mismo Señor que te está pidiendo que hagas las cosas? Porque nosotros estamos acostumbrados a ser sublimes con lo que vemos. Le damos un gran valor a las cosas que vemos. Deme un ejemplo, pastor. Según usted, los santos son aquí donde yo estoy predicando. En la casa de Dios están los parqueros, son santos. No los servidores hoy. Y usted muchas veces no se da cuenta en la casa de quién está. No nos damos ni cuenta porque nosotros somos muy emocionalistas religiosos, que ese fue el problema de los fariseos. Nosotros estamos acostumbrados, por eso Juan el Bautista no le creyeron a su mensaje, por su apariencia. Si un profeta se vistió de lo muy sencillo, fue Juan el Bautista. Y no le creyeron. Vino Jesús con su elegancia y dijeron que era comilón, que comía con publicanos, porque nosotros estamos acostumbrados. No lo digo por usted, pero le aseguro que si esta noche, el día miércoles, trajéramos a Marco Witt, ¿cuántos no vinieran? Estuviera lleno esto. No, entonces ya le puse el dedo allá en los ausentes y yo, como no oyen, ¿para qué? Mejor usted, porque para usted es sermón. Estamos el día jueves, usted ni se asoma por aquí, ni quiere.
Y va a venir un famoso predicador. ¿A quién le ponemos? Ah, cualquiera. Estuviera lleno. ¿Por qué? Porque ese hombre solo tenemos comezón de oír. Cuando al verdadero cristiano, quien lo ministra siempre es el poder de la palabra de Dios, esté quien esté predicando. Mira, te quiero decir algo. No hay casualidades. Lo que hay en el Señor son oportunidades. Imagínense este Nicodemo, ¿qué tal si no se hubiese prestado? Hubieran agarrado otro. Pero Nicodemo se prestó a ayudarle. Simón, gracias. Este Simón se prestó a ayudarle. Por eso muchas veces nosotros en el Señor no hay casualidades, sino oportunidades. Y hay oportunidades que nosotros las desperdiciamos o las descuidamos. No descuide las oportunidades de Dios, las que deberíamos de valorar. Es la gracia, fíjese. La gracia no es para que te acomodes el pecado. La gracia es para que veas hasta dónde Dios te ama y que aún te sigue esperando Dios. La gracia es para que dimensionemos que aún siendo lo que somos, el Señor nos ama con amor eterno. Siendo lo que somos, porque no me va a dejar mentir. Muchas veces somos honestos, pero no somos íntegros. Y vivimos una acomodación de pecados, hermano, increíble. Ya me voy porque tengo que irme a dormir con aquella. Hacemos otro pecado, pues no lo hace. La novela, dice la hermana. No sé. Vamos, somos oportunidades. ¿Desde cuándo? Piensen, por favor, aquellos que ya tal vez llegaron adultos al Evangelio y que hoy están degustando ese amor por el Señor. ¿Qué decimos? Todo lo que me perdí antes, todo lo que desperdicié. ¿Por qué no recibí a Cristo en ese momento que me dijeron? ¿Por qué no hice el 1, 2, 3 de Dios? No, yo usaba a mis papás y decía, ustedes son anticuados. Ustedes me están diciendo que haga esto porque a ustedes les fue mal. Deja que yo viva mi vida. Oportunidades. Y cuando la vida te golpea y el Satanás te paga mal, ¿y qué empezamos nosotros? A desear esas oportunidades. Oportunidades que te va a tocar como Esaú, que desperdició su primogenitura, no la valoró, y dice que la quiso con lágrimas. ¿Cuántos hombres aquí han violado una buena mujer? Y él tiene otro. Nadie, mire, más gloria a Dios. ¿Cuántas mujeres acá han desperdiciado un buen hombre? Alguien diga aleluya. No, me dice usted. Yo en mi temperamento lo desperdicié. Yo en mis celos. Yo en mis infidelidades. Ponga lo que quiera. Ministerios, hermano. Algunos dicen, es que el pastor me lo va a quitar. Es Dios quien te lo va a quitar. No soy yo. Por la manera que tienes tú de servir. Por cómo tú sirves. Yo no. Es el Señor. Bueno, sigamos porque están poniendo bien serio. Hermano, en el Señor hay que ser de acción. En el Señor hay que ser de qué le dije. Hay cosas que no tienen que pensar, tienen que hacerlas. El que viene acá y no ha recibido a Cristo, no lo piense, recíbalo ahora. ¿Por qué, pastor? Porque no sabemos cuándo se va a morir. Usted no puede hacer, usted no es dueño del mañana. El mañana le pertenece a Dios. Y si le trago acá, es porque quiere darle una oportunidad de salvación. Hay cosas que no hay que pensarlas tanto. En el Señor jamás una decisión en Dios uno se arrepiente. Jamás. Hay que tomar acción. Por eso, ¿qué podemos aprender del camino hacia el Gólgota? Mire, este hombre pues aceptó el reto.
Aceptó el reto. Número 2. Sobre el camino hacia la crucifixión, ¿qué podemos aprender? Mira el versículo 27 y 28, con esto vamos a terminar. Y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, por Jesús. Acuérdese, había sido flagelado, ya su cuerpo venía totalmente desfigurado, su rostro traía esa corona de espinas, venía totalmente deshidratado, ensangrentado. Las mujeres empezaron a llorar y en el 28 dice: pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, ¿no lloréis por quién? Sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos que no son salvos. Hermanos, el sufrimiento del Señor Jesús sería temporal. Ese es otro principio. Esa copa del Señor fue temporal. El que rechace a Jesús va a ser una condenación eterna. Y ahí describe los momentos del Apocalipsis donde muchos se van a desear morir. Porque si nos volvemos al punto anterior, la oportunidad de Dios se extraña y se lamenta. Aprovéchelas ahora. Aproveche lo que Dios quiere hacer nuevamente con usted. Hermano, la vida no es para desperdiciarla, la vida es para aprovecharla. A no ser que usted crea en la reencarnación. Y si usted cree que va a reencarnar, le aseguro que no va a ser humano. Van a ser cabra, vaca, culebra, a ver qué va a ser. Hermanos, saben que con la crucifixión del Señor, con su sufrimiento, Él se humilló hasta lo sumo, pero fue exaltado también hasta lo sumo. Amén. Fue exaltado. Me imagino cuando Él entró, cuando se despidió, dejó 500 discípulos y fue llevado en unas nubes. ¿Cómo habrá sido recibido allá en el cielo? Amén. Una ovación, aplausos, un silencio, diciendo: papá, te cumplí, el sacrificio ya está hecho y tú sabes quiénes te van a recibir. Y ahí, hermanos, estaba usted y estaba yo, y estamos inscritos en el libro de la vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por su palabra. Queremos agradecerle por este estudio tan hermoso, Señor, que nos ha dado, nos ha regalado, Padre, para que podamos exponerlo junto con aquellos que tenemos actitud de discípulos. En el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerle, Espíritu Santo, porque a pesar del cansancio, a pesar de los estados de ánimo, a pesar de que el enemigo nos quiere robar el gozo de estar en nuestra silla navy blue, así es conocido nuestro asiento, así es conocido nuestro estilo, el triángulo del éxito, a nosotros, los del tabernáculo. Señor, solamente nos queda darte gracias por haber aceptado ese reto, esa copa amarga y difícil de llevar esa cruz pesadísima que te ha de haber lastimado aún más tu cuerpo flagelado. Señor, ¿qué impacto tuviste en la vida de este hombre que te ayudó, de este hombre Simón de Cirene? A tal grado que son mencionados también sus hijos. La pregunta es para usted que va a ver este video: ¿qué impacto le deja ese camino al Gólgota del Señor Jesús? Hemos leído algunos versículos que es para perdón de pecados, para poder decir a ese paso de la muerte: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Fue sorbida por medio de la resurrección de Cristo. Oportunidades que Dios te está dando en este momento. Voy a hacer una pequeña oración y espero que le abras tu corazón a Jesús. Cierra tus ojos y di después de mí: Señor Jesús, yo te abro mi corazón en este momento. Te pido que vengas a mi vida,
Reconozco que te he fallado, reconozco que soy pecador, pero hoy creo que solo tú tienes poder para perdonar pecados y borrármelos con esa sangre derramada en esa cruz. Creo que tú eres la resurrección y la vida, y que cuando yo dé ese paso de muerte, o tú vengas por tu iglesia, yo seré parte de ese hermoso evento, porque te he entregado mi vida y mi alma. Sé que entraré al reino de los cielos, no por mis obras, no porque fui a una iglesia, sino porque tuve fe en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios, llamado Jesucristo. Terminamos de orar. Padre, gracias le damos, Señor, por este estudio. Le pedimos, Señor, que bendiga la vida de mis hermanos,